Hola a todos y todas. Les estoy grabando lo que corresponde a la primera clase que no pudimos por motivos técnicos desarrollar el jueves pasado. Este video va a ser una serie de 3 videos por la capacidad de grabación de la cámara. Graban de 20 minutos en 20 minutos. Así que vamos a desarrollar los contenidos de la primera clase en estos 3 videos, lo cual no es excluyente de que podamos recuperar online la clase de todas maneras. Yo creo que como nos estamos habituando a esta modalidad y muchos de ustedes han solicitado la posibilidad de que no necesariamente hagamos clases sincrónicas, este tipo de videos va a ser, yo creo, bastante importante. Yo lo considero bastante importante en el sentido de que aunque podamos tener las clases sincrónicas de manera fluida, muchas veces no tenemos tiempo ni siquiera en horario presencial para poder atender alumnos y alumnas. De manera que podemos ir poniéndonos de acuerdo, por ejemplo, a partir de la recepción de dudas y consultas que ustedes tengan, y yo poder grabar videos cortos donde las aclare. O en su momento hacer clases sincrónicas un poco más cortas y dejar el resto del tiempo para consultas. Y contemos además con este tipo de exposiciones, ¿sí? Me presento porque, bueno, ya ustedes sabrán mi nombre es Víctor Rodrigo Alarcón. Soy docente de la asignatura de epistemología, del fundamento epistemológico de las ciencias sociales. Mi área académica es el mundo de la filosofía, las humanidades. Me presento porque siempre es importante, digamos, hacerlo, no por exponer los grados académicos de uno, ¿no? Eso a veces un poquito más de mal gusto, pero es necesario porque no hemos podido estar de manera presencial y con una conexión más fluida. Y por otro lado, revisando mi página dentro de la U no está actualizada, entonces por eso les cuento, ¿no? Vengo del mundo de la filosofía y mis posgrados son en el ámbito de los estudios culturales y la ciencia humana. Por eso, bueno, estamos acá trabajando con ustedes en conjunto. Mi perspectiva de la asignatura, en este primer bloque vamos a hablar de eso, vamos a avanzar un poquito también en el programa. Mi perspectiva de la asignatura es que nosotros la trabajemos como algo. Alcancé a enviarle el otro día en esa conexión telefónica, como una especie de taller de pensamiento, ¿sí? De seminario crítico, donde nosotros podamos conducir los contenidos de la asignatura que van desde la Grecia clásica hasta la modernidad avanzada, desarrollar todos esos contenidos, traerlos a colación con la perspectiva de enfocarlos hacia el presente que nosotros estamos viviendo. Más allá de la coyuntura de lo que ha sido el estallido social y la pandemia que estamos viviendo, yo siempre le digo a mis cursos que Chile es uno de los países más particulares y beneficiosos para estudiar psicología o abordar este tipo de temáticas, ¿no? Básicamente porque los indicadores en salud pública nos señalan que somos uno de los países con la más alta tasa
de depresión, de alcoholismo, de consumo de droga, etcétera, 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 con indicadores de violencia intrafamiliar sumamente importantes, con grados de violencia en la sociedad bastante importantes, previo al estallido social estoy hablando, ¿sí? No me estoy refiriendo todavía directamente a eso. De manera entonces que la forma de vida que nosotros estamos teniendo nos está mostrando que tenemos una sociedad y una comunidad problemática donde un eje fundamental en esa situación es precisamente la salud mental, ¿no? Y bueno, y ahí entra a operar fundamentalmente la psicología. Por eso, en ese contexto dicho eso, mis asignaturas, sobre todo en el contexto del área de la epistemología, que es, ya lo vamos a decir, un área importante, fundamental de la filosofía, ¿sí? Lo que yo hago es dirigir todos los contenidos a entender cómo y bajo qué causa y condiciones se ha producido aquello que nosotros conocemos como el presente, es decir, revisar cuáles han sido las condiciones de vida que han hecho que la sociedad nuestra se constituya, se configure y se exprese, se manifieste de la forma en que lo hace, ¿sí? En ese sentido, si lo han escuchado por ahí, yo sigo bastante la perspectiva de un pensador, no es que lo sigamos al pie de la letra, pero de un pensador contemporáneo, ya fallecido en todo caso, que es Michel Foucault, que precisamente él denomina a su proyecto filosófico, a su proyecto de investigación, como la ontología del presente, es decir, el estudio del presente. El presente, ya vamos a ver, no es algo que se resuelva en la cotidianidad inmediata, sino siguiendo a Foucault y siguiendo marcos de referencia como la hermenéutica, que ya en su momento lo vamos a ir dejando claro en qué consiste, nos van a decir, ¿no?, que el presente básicamente es puro pasado, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Es bucear en aquella parte, en aquel campo de ese pasado que ha influido directamente en que el presente nuestro sea como es, ¿sí? Ya vamos a ver que en el caso de Chile, porque ese va a ser el foco, porque el foco, porque ustedes no van a trabajar ni con gente que venga de otro planeta o del otro lado del mundo, independientemente del contexto de la globalización, que también lo vamos a analizar, sino van a trabajar con sujetos principalmente configurados en la sociedad chilena, ¿no? Las sociedades, también lo vamos a desarrollar en su momento eso, son grandes dispositivos o una suma de dispositivos, entre paréntesis un concepto que también vamos a desarrollar, de producción de subjetividad, ¿sí? De producción de sujetos y de su subjetividad. Subjetividad en el sentido de la configuración de imaginario, de discurso, de categoría, de formas que tiene la subjetividad humana de construir la realidad, de decir la realidad, de comprender la realidad, de valorar la realidad, etc. ¿Sí? Entonces la sociedad es eso, ¿no? Es una gran, comillas, máquina de producción de sujetos. Nosotros no somos los mismos sujetos que hace 80 años, que hace 100 años. Somos sujetos que devenimos y casi emanamos de condiciones y situaciones históricas particulares, ¿sí? La sociedad chilena es un consenso que va desde investigadoras y investigadores tanto progresistas como conservadores, por decirlo así, en que la sociedad chilena se forma, la actual, en un contexto de cuatro décadas atrás aproximadamente. De hecho,
nombrábamos la hermenéutica va a señalar que las generaciones presentes se construyen a partir de 2 o 3 generaciones anteriores. De ahí devienen las condiciones de vida que nosotros tenemos. Es curioso, por ejemplo, en el mismo contexto del estallido social, cuando se dice no son 30 pesos, son 30 años, por ejemplo, ¿no? Eso nos está dando un indicador que no viene de un discurso académico, sino un discurso de la percepción misma de las personas, y eso es interesante observarlo. En esa perspectiva hay que decir también metodológicamente que nosotros, yo los invito a poner entre paréntesis sus propias valoraciones, sus propias convicciones, sus opiniones personales, que sí pueden, que por supuesto que pueden aparecer en el ámbito del conocimiento. Vamos a ver lo cuestionable que es la idea de la objetividad, ¿sí? Entonces sí pueden aparecer, pero yo los voy a invitar a hacer un ejercicio académico, científico, por decirlo así, y poner entre paréntesis esas convicciones que nosotros tenemos, que muchas veces vienen dadas por la forma de educación que nosotros hemos tenido, por la familia, por hoy día los medios de comunicación, ¿sí? Entonces los vamos a poner un poco al lado y vamos a mirar el fenómeno directamente para ver precisamente cómo se genera, y en ese ver cómo se genera es donde vamos a aplicar los marcos teóricos que están en el programa que nosotros tenemos que ver, ¿sí? Entonces, no, y yo siempre invito a mis estudiantes a eso, no vamos a hacer un curso con perspectiva escolar, que eso es re fácil, ¿sí? Es como decir, bien, los griegos decían que la epistemología o que la filosofía era tal o cual cosa, Platón dijo esto, Aristóteles dijo esto otro, y lo vamos viendo con una sumatoria de PPT, de Power proyectado, y repitiendo mecánicamente las definiciones que aparecen ahí. No, a mí lo que me interesa es que pensemos. El pensamiento sistemático me refiero yo, ¿no? Todo el mundo piensa, el pensamiento en sí mismo, desde la filosofía, es una potencia común que tejemos todos, ¿sí? Y ahí en ese pensamiento van distintos caminos, distintos énfasis, por eso las personas tienen distintas posiciones frente a una misma situación, a un mismo fenómeno. Pero cuando hablamos de pensamiento sistemático, lo que vamos a hacer justamente es un ejercicio de carácter crítico, ¿sí? Y la crítica no es una... Eh, un ejercicio, no lo vamos a ver desde el punto de vista del ejercicio coloquial, ¿no? Que yo cuestiono a algo o a alguien, ¿no? Sino la crítica en términos de la filosofía y las ciencias sociales significa un trabajo estructurado, un trabajo sistemático de ir hacia las causas y condiciones que producen las cosas. Las cosas no se producen porque sí. Ahí nosotros vamos a tener que ver en su momento también el concepto de naturalización. Nosotros hemos naturalizado las cosas, normalizado las cosas, es decir, hemos hecho que ciertas cuestiones, ciertas tendencias, ciertas situaciones estructurales de la sociedad se vuelvan normales, como que fueran parte casi de la condición natural de vida del ser humano. En su momento también lo vamos a ver, el concepto de naturalización lo genera algunos sociólogos y sociólogas que justamente se refieren a esto. Damos por hecho una condición y una situación de vida que básicamente, si lo miramos sistemáticamente, se debe a correlaciones de poder, intereses de grupo de poder, forma en que se estructura la sociedad, la cultura y la educación que desarrolla esta sociedad, etc. Y qué decir los medios de comunicación, ¿sí? Entonces, yo los voy a, y las voy a invitar a que compartamos este ejercicio de pensamiento común, y a poner, como les decía, entre paréntesis nuestras particulares visiones, ¿sí? Ejemplo, ¿no? Podemos observar y cuestionar todo este tema de la violencia que se puso sobre el tapete de la sociedad chilena en el contexto del estallido. Y lo que nosotros tenemos que hacer ahí es observar el fenómeno, más que decir, mira qué malo que son esos sujetos
o qué malo que es la policía. En fin, ¿no? Tenemos que hacer esa es una opinión que podemos dar después tomándonos un café y ya viendo las apreciaciones personales. Pero básicamente lo que tenemos que hacer nosotros ahí es ir a dar una explicación, a buscar una explicación posible, o por lo menos lanzar una hipótesis respecto a qué causas están atrás del fenómeno. Siempre pongo este ejemplo un poco irrisorio, ¿no? Nadie en la sala que recibe a los recién nacidos, a las recién nacidas en los hospitales, tiene segmentos para narcotraficantes, para cabros de la primera línea, no sé, por decir algo, mecheros o gente corrupta, etcétera, ¿no? Las condiciones sociales hacen que esas personas terminen comportándose de una determinada manera. El consumismo extremo que nosotros hemos vivido en la sociedad, no solamente chilena, sino global, bajo este modelo que vamos a desentrañar bastante también, que este modelo neoliberal, que más allá de un cuestionamiento de orden político, es el modelo de sociedad que se está viviendo a nivel global con distintos matices, ¿no? Bueno, ahí vamos a ver cómo esa sociedad genera, como les decía, este tipo de comportamientos que hace que los sujetos lleguen a ser lo que son, ¿sí? Y hay sociedades que enfatizan ciertos aspectos más que otros. Por ejemplo, este mismo modelo se da con mayor intensidad en Chile que en otros países. Entonces ahí nosotros podemos observar, por ejemplo, cómo y por qué nosotros hemos llegado a niveles de comportamiento en función del consumismo extremos. Y cómo, por ejemplo, esta pandemia nos ha mostrado que algo bastante interesante, ¿no? Que al bajar la producción mundial, por ejemplo, el medio ambiente respira un poco. Esto no es menor porque resulta que la gran crisis, mucho más grande que la pandemia, es el cambio climático, ¿no? Que está sentenciando a la humanidad a un plazo bastante no muy extenso, por lo menos en condiciones de vida relativamente normales. Y ahí hay otro ejemplo, ¿no? Hablamos del cambio climático como que algo que nos pasó, como que fueron esporas que llegaron del espacio, y no vemos que ese cambio climático no es un cambio natural, sino es un cambio generado por condiciones estructurales de vida, ¿sí? Entonces, lo que yo le estoy marcando con estos ejemplos es la perspectiva metodológica que vamos a tener, que va a ser justamente una perspectiva de trabajo crítico, de pensamiento sistemático, donde vamos a tratar de permanentemente de relevar las condiciones complejas del pensamiento humano, ¿sí? No, y ahí ya vamos a ver uno de los textos que están en el portal. El, 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 el pensamiento no es un pensamiento absolutamente lineal ni dicotómico, ¿no? Ni A, sino A, entonces B. Hoy existe todo un reconocimiento de lo que algunos llaman el pensamiento complejo, ¿sí? Precisamente porque la realidad se ha vuelto mucho más compleja de descifrar en estas últimas décadas y necesitamos mucha más perspectivas de mirada y herramientas para poder descifrarla, que es algo fundamental para el campo de la psicología. Entender, y este es el fin de esta metodología, entender en qué consiste el sujeto y en qué consiste la configuración de la sociedad en que vive el sujeto con el cual ustedes van a trabajar. Así se va a poder entender mejor por qué los procesos de depresión, por qué los consumos de droga, por qué ese tipo de violencia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Okay? Esa es nuestra perspectiva de trabajo que vamos a desarrollar este semestre. En el siguiente video nosotros vamos a trabajar ahora los contenidos del programa en detalle.